Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Como de costumbre, estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y Radio Miami Internacional para todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. El tema Nicaragua nos tiene preocupados a todos los latinos americanos, porque estamos todos incluidos. Es un tema que lleva muchos años y que tiene una secuela de tragedia muy grande. Muchos muertos, muchos presos, mucha gente que se tuvo que ir del país. Realmente una situación que debería tener un límite. El límite podría ser un acto electoral, pero evidentemente sabemos cómo son las reglas de juego en regímenes de esta naturaleza, que en este caso en la cabeza de Ortega. Quiero saludar al doctor José Palé, que está eventualmente de paso por Miami, es canciller nicaragüense. Doctor Pallé, ¿cómo le va? Un buen día, un gusto de saludarlo. Un gusto para mí, Agustín, estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias, bienvenido a Miami. Gracias. Tengo el honor de compartir esta nota con un periodista que realmente respeto mucho y que me parece que puede aportar mucho a esta entrevista. Así que le doy la bienvenida a Guillermo Cortés Domínguez, que él está precisamente en Nicaragua. Guillermo, bienvenido, buen día. Muchas gracias, Agustín, buen día. Bueno, podés saludar a tu amigo, al doctor Claro que Pallé. sí, un gran abrazo a José Palé, uno de los hombres más informados sobre la situación política de Nicaragua. Adelante, Palé. Un abrazo, un gusto para mí. Un día más de sufrimiento, de ataque a la prensa. Por tu medio quiero saludar a todos, la prensa independiente que está luchando por su libertad, que es la libertad de todos los nicaragüenses. Bueno, José, en Nicaragua ya todos sabemos, ¿no? No existe el respeto a los derechos humanos, no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay independencia tampoco de poderes, pero sí sobran los presos políticos. Ya creo que hay más de 100.000 exilados. ¿Qué nos podés decir de este momento que está viviendo Nicaragua? Es un momento de frustración en que la esperanza que había puesto los nicaragüenses y la comunidad internacional, la OEA en particular, en que esta crisis que ya arrastra por más de 3 años y que afecta todos los aspectos de la vida del país, pudiera solucionarse de forma cívica, de forma democrática, con un proceso electoral programado para el 7 de noviembre de este año. Eso ya no es posible. Ortega ha roto con todas las condiciones, con todos los atributos que deben caracterizar a unas elecciones democráticas. En una situación de facto, de hecho, de suspensión de todos los derechos y garantías, a los que ha agregado un paquete de leyes y una reforma electoral, que es una reforma restrictiva, antidemocrática, ahora empieza a eliminar a los oponentes. Suspende, cancela la personería jurídica del Partido Restauración Democrática, que encabezaba al principal grupo de oposición, a la Coalición Nacional, al Partido Conservador, y ahora empiezan los trámites para inhibir a candidatos de la oposición, concretamente al candidato independiente Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios Chamorro. Entonces, Ortega se niega a que se dé un proceso democrático. Él está eligiendo, quitando, suprimiendo las opciones que tendrían los votantes.
en un proceso electoral auténticamente democrático, que no es posible ya en esta situación, en este contexto. Ujú. Guillermo. Guillermo, Sí, te escuchamos, por favor. como muy bien dijo José, este es un momento de desesperanza en Nicaragua. Mi pregunta sería la siguiente: ¿qué podría hacer que vuelva la esperanza? Yo creo que la esperanza tiene que volver en base a la hidalguía, a la dignidad y a la cohesión de la verdadera oposición. Que nos vea unidos a todos, que estos golpes, ¿verdad?, no deben pensarse que nos debilitan, sino que deben conocerse como que el que está en una situación de extrema debilidad es Daniel Ortega. Y por eso está recurriendo a estas medidas fuera de todo el marco del Estado del Derecho, fuera de todo apego a las reglas de la democracia, porque sabe que no goza de la simpatía de los nicaragüenses y que en cualquier elección medianamente libre, ligeramente libre, no podría ganar, sino que recibiría el rechazo de todos los nicaragüenses. Entonces tenemos que estar claros que la lucha es difícil, una dictadura criminal dispuesta a todo para preservar en el poder, pero que es una dictadura que está llegando a sus últimos días y que él mismo se encarga de evidenciar sus debilidades. Vale, me gustaría saber, Estados Unidos sigue insistiendo y le dice a Ortega que debe cumplir lo que dice la democracia, hacer un sistema electoral más creíble. ¿Cómo cae esto en el gobierno de Ortega y qué crees que va a actuar ante esta recomendación de Estados Unidos? Hasta este momento, Ortega se ha negado a establecer un diálogo con la comunidad internacional, ni directamente, bilateralmente con los Estados Unidos, ni a través de la Organización de Estados Americanos, que ha sido el foro competente para analizar estos asuntos, ya que ha iniciado desde hace algunos meses la implementación de la Carta Democrática Interamericana. Ortega está aislado, se atiene a que la comunidad internacional tiene otros problemas, otras dificultades, se atiene a que se esperan cambios en América Latina de gobiernos con orientación de izquierda o totalitaria que pudieran ser más proclives a respaldar la dictadura que Ortega ha establecido en Nicaragua, y se atiene al respaldo que le pudieran dar y que le están dando desde luego Maduro en Venezuela, Irán, que también ha metido sus manos en Centroamérica y en toda América Latina, y eventualmente Rusia, que tiene una vinculación muy estrecha, Putin con Ortega. Adelante, Guillermo. Sí. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Esto se ha demostrado en la historia, pero a veces es una frase retórica. Tratemos de acompañar la esperanza con algo concreto, José. Por ejemplo, podría ser esperanzador para el pueblo nicaragüense y podría ser factible realmente que ambos grupos opositores, ahora divididos, puedan ponerse de acuerdo en una candidatura única. Debería ser posible, ¿verdad? Pero la candidatura tiene que ser el acuerdo y escogerla a los opositores. El problema es que Ortega se ha dispuesto a escogernos las candidaturas. Ha excluido de un solo 6 precandidatos que estaban en la coalición nacional, y al no tener casilla ya lo deja en una situación de dificultad, de imposibilidad de poder presentarse. Está inhibiendo a la candidata Cristiana Chamorro, que se miraba más fuerte crecimiento en las encuestas. Entonces, no puede haber, siento yo como demócrata, unidad alrededor de los seleccionados por Ortega. Es decir, Ortega está eligiendo por los nicaragüenses, no está respetando el derecho al voto. Porque si vos
quitas de la boleta electoral las plataformas electorales y suprimís de la boleta electoral las candidaturas a presidente y a más importante cargo, pues para diputado, el que ha elegido por nosotros, por todos los ciudadanos, es Ortega mismo. Entonces, ir a hacerle el juego a Ortega, a apoyar los candidatos que Ortega precisa para mantenerse en el poder y que lo está dejando correr porque no significa ningún riesgo, no significa ninguna posibilidad de victoria para ellos. Entonces, pienso yo que esa opción es difícil. La opción de la unidad sí debe darse, pero una unidad para exigir verdaderas elecciones, no una nueva farsa, un fraude institucional, sistémico que ya está montado en Nicaragua. Doctor Entonces Palé, es factible una probable unidad para lograr una sola candidatura entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. ¿Es posible eso? ¿Tiene posibilidades? Si nos permitieran a los opositores escoger nuestros candidatos, ¿verdad? Y se decidiera, ¿verdad?, participar sabiendo que no hay condiciones, sabiendo que este proceso no tiene ninguno de los atributos propios de una elección democrática, pero como un mecanismo de continuación de la lucha, yo diría que es factible, ¿verdad? Pero lo que veo yo es casi imposible de concretar esas condiciones que justificarían, que permitirían pues una participación unida. La situación es totalmente dramática. Ortega le ha dado, ¿verdad?, una patada a su compromiso, si es que lo tuvo en alguna ocasión con la democracia, y lo que se está visualizando para noviembre 7, ¿verdad? Es como te decía, pues un nuevo fraude ya hecho, ya Ortega eligió. O sea, quitó, suprimió el derecho a elegir a los ciudadanos, suprimió el derecho constitucional de elegir y ser electo. Él elige porque aparta a los que no le parece, ¿verdad? Y el derecho a ser electo porque saca del juego a quienes le significan a él mayor riesgo a su derrota electoral. doctor Palé, tengo entendido que Ortega mantiene el control del Tribunal Electoral para estas próximas elecciones. ¿Qué significado tiene eso, más allá del fraude? Bueno, eso es parte del fraude electoral. Claro. El fraude, Ortega no lo comete el día de las elecciones, lo viene preparando, lo viene consolidando. Claro. Tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de designar, porque él tiene el control total y absoluto de la Asamblea Nacional, de consolidar un Consejo Supremo Electoral balanceado, pero se fue y optó por un Consejo Electoral monocolor, bajo su total control y sumisión, continuando pues su proyecto dictatorial, pues de que todos los poderes del Estado estén sometidos a su persona. Inmediatamente este Consejo Supremo Electoral ha procedido a hacer pues monstruosidades jurídicas, pues inmediatamente, sin derecho a la defensa, sin escuchar, sin nada, sin más trámite, cancela la personalidad jurídica del principal partido que aglutinaba pues a la unidad de las fuerzas opositoras que estaban en la coalición nacional, ¿verdad? Inmediatamente también el Partido Conservador, es decir, el Consejo Supremo Electoral, la toma de este Consejo Supremo Electoral y su ciega obediencia a las decisiones de Ortega es parte de ese fraude sistémico. Vale, y fundamentalmente sabemos que en Estados Unidos ya hay un nuevo gobierno, evidentemente el doctor Biden está llevando adelante cambios interesantes. ¿Qué puede influir en este momento y para las próximas elecciones en Nicaragua, este nuevo gobierno en Estados Unidos? Bueno, yo creo que Nicaragua ha tenido la ventaja de contar con el apoyo bipartidista para la lucha por la democracia, para el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Esto ha sido una realidad. Toda la legislación que se ha operado en el Congreso como en el Senado ha tenido ese respaldo de ambos partidos. Hay legislación que está
en trámite y no podemos decir, pues más bien nos sentimos los nicaragüenses respaldados y con una diáspora, con una colonia nicaragüense muy activa, ya integrada a la política norteamericana. Buena parte de ellos se ha nacionalizado y han aprendido cómo se mueve, cómo funciona el sistema, la democracia, y están incidiendo, ¿verdad? Participando, y eso pues ha producido logros importantes. Esta situación de pérdida de la posibilidad de solucionar la crisis, creo que estaríamos viendo de nuevo, ¿verdad? Hacia la acción del Congreso y del Senado y el mismo Ejecutivo de los Estados Unidos, porque significa que Nicaragua, ¿verdad? Próximo año 2022 vuelve a ser una fuente de problemas, una fuente de migración. En últimas encuestas, más del 35% de los nicaragüenses, su ilusión es salir del país, es emigrar. Ante esta realidad, ante esta frustración, ¿verdad? El deterioro de la economía va a continuar. Entonces, esto pues genera preocupación de que tenemos un foco de inestabilidad que afecta a toda la región centroamericana y más allá, y esperamos, ¿verdad? Que nuestros hermanos nicaragüenses que están acá, así lo han comprendido y estén buscando, ¿verdad?, el respaldo para restaurar la democracia en Nicaragua. Guillermo. Sí, estimado José, creo que has descrito muy bien la situación de incertidumbre, desesperanza y frustración que vivimos en Nicaragua y que nos hace pensar que prácticamente es imposible que haya elecciones en noviembre. Ante esta situación, yo preguntaría, nos dirigimos entonces, José, a un nuevo estallido social e incluso podríamos dirigirnos a una situación armada. Una situación armada la veo muy difícil. Los nicaragüenses aprendimos de los conflictos de los años 80 que no es la solución, que provoca muerte y que tampoco es una solución que produce resultados rápidamente y que requería apoyo internacional, y la comunidad internacional no está para aventuras guerreristas en ningún lugar del mundo. El mundo sí ha cambiado, y en América Latina en particular es para que las opciones de la guerra, de la violencia organizada no tengan futuro. Pero sí, la resistencia cívica, eso sí, va a potenciarse. Una explosión social es previsible, aún en el modelo social que Ortega desarrolla, ¿verdad?, bajo las reglas cubanas, bajo el modelo, una copia calcado pues al modelo cubano al 100%, con un incremento enorme de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad del Estado, de los paramilitares y el control, ¿verdad?, mediante mecanismos de inteligencia y la identificación de toda la población. Eso aguanta, sostiene un tiempo, pero llega un momento, ¿verdad?, en que la desesperanza, el miedo que provoca esta situación, tiene más bien un elemento que se pierde el mismo miedo y provoca, ¿verdad?, que el temor a la continuidad de los hechos, ¿verdad?, lleve a los ciudadanos a manifestarse y en romper con esas cadenas que ha establecido el régimen. El tema de los presos políticos, que por lo que se ha luchado tanto en los últimos tiempos, sigue siendo una moneda corriente, ¿no?, en Nicaragua. Efectivamente, en este momento estamos alrededor, pues, una contabilidad que se lleva día a día, alrededor de 120 presos políticos en la cárcel, y en un sistema de puertas giratorias, ¿verdad? Buena parte, 80, 90, se mantienen, son los de más vieja data, pero hay pues alrededor de 30, 40 que se renuevan, entran y salen, ¿verdad? Y a eso hay que agregarle los que están presos ilegalmente, sin ninguna resolución judicial en sus casas, que son, ¿verdad?, aproximadamente
alrededor de 100 otros nicaragüenses, opositores identificados, líderes municipales, departamentales, e incluso líderes nacionales que tienen presencia policial en la puerta de su casa y que no los dejan salir, o si los dejan salir, no los dejan ir más allá de su propia residencia, del propio municipio, de la propia ciudad donde habitan, y que tampoco pueden circular por las carreteras, nada. Pues es un país bajo un estado de sitio, un país ocupado por una fuerza nacional en vez de una fuerza extranjera, donde no se reconoce pues ni se respeta ninguno de los derechos humanos de... Eso significa que no puede volverse a dar esas manifestaciones que así de tipo masiva salían antes a reclamar la libertad de Nicaragua, como sucedió en Chile, en Colombia, en Venezuela. No se puede volver, o sea, está todo muy controlado y no podría generarse un nuevo movimiento de esa naturaleza exigiendo la libertad de Nicaragua. Efectivamente, Ortega ha hecho todo bajo un diseño estudiado, bajo un modelo, ¿verdad?, que ha estado probado pues en otros países para impedir eso. Por eso hablamos del concepto, y Guillermo ha preguntado el concepto de explosión social, ¿verdad? ¿Es eficaz este sistema de control de la población? Hasta cierto punto, cierto punto. Nunca se sabe cuándo el hilo se va a romper, nunca, es difícil hacer un pronóstico. Bien, Guillermo, vamos cerrando. Tu última inquietud. Cómo no, recuerdo cuando Kitty Monterrey dijo con claridad que la coalición nacional y la unidad nacional no existían. Sin embargo, poco a poco, aparentemente, esa posición se fue flexibilizando. Y ayer en la mañana, en un programa de televisión, el joven Max Jerez tuvo una posición conciliadora y llamó a la negociación y a las conversaciones a las otras fuerzas políticas, es decir, a la coalición nacional. ¿Hay algún movimiento en este sentido, José, que haga pensar en próximas pláticas entre la coalición y la Alianza Ciudadana? Estamos obligados a sostenerlas, a profundizarlas y a explorar resultados, pero resultados en favor de la democracia, ¿verdad? Si es para luchar por la democracia, todos cabemos, todos alcanzados, y todos debemos trabajar de ese mismo lado, ¿verdad? Lo lógico que sí es que el Ciudadanos por la Libertad tiene que definir cuál es su rol, cómo se ve, de qué lado se ven ellos, ¿verdad? Desde luego que la Coalición Nacional y la UNAC existían, y existían más para Ortega, ¿verdad?, que tanto existían y tanto le preocupaban que las ha sacado del juego electoral. Ahora C por L tiene que decidir si va a ir a hacer un triste papel de cómplice, de comparsa en una farsa en que se sabe que está diseñada para que solo Ortega resulte ganador, ¿verdad? O va a ponerse del lado de un pueblo que exige que le devuelvan su derecho a votar, su derecho a escoger, que no se resigna a que Ortega vote por ellos, a que Ortega escoja por ellos. Bien. Doctor Calé, muchísimas gracias por tanta generosidad de su parte, por llegar a Miami y tener la posibilidad de esta entrevista. Muchísimas gracias. Y también a Guillermo Cortés Domínguez, un gran abrazo como periodista desde Nicaragua, siempre atento a seguir aportando más esclarecimiento a esta situación. A los dos, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, y un abrazo a José. Un abrazo y un saludo para todos. Feliz estadía, José. Buenos días. Gracias, muy amable, Agustín. Hasta pronto. Hasta pronto. Hacemos la pausa, venimos enseguida.